Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Señor. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, oh Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, oh Jesús, nadie me amó así. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, oh Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, Jesús, nadie me amó así. Te amo, Rey, Señor, único Dios. Oh, tú reinas sobre naciones, tú dominias, oh Señor. Quédate conmigo, Jesús. Quédate conmigo, mi amado. Quédate conmigo, Jesús. Quédate conmigo, mi amado. Señor, queremos una relación contigo.
queremos acercarnos más a ti. Porque tú moriste para que nosotros pudiéramos estar juntos. Porque el pecado trae separación de Dios. Pero Jesús murió para reunir esa conexión. Y queremos tener una relación contigo íntima. Y hoy te cantamos que te amamos. Quiero acercarme más. Tú eres mi amado Señor. Nos queremos acercar más y más, Señor. Y bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Ven, disfruta de mi adoración y bésame con besos de tu boca. Yo quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes de mi adoración. Ven, disfruta de mi adoración. Ven, disfruta de mi adoración. Y bésame con besos de tu boca. Yo quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Ven, disfruta de mi adoración. Ven, disfruta de mi adoración. Ven, disfruta de mi adoración. Oh Señor, disfruta de esta canción, de mi adoración, Señor. Ven, disfruta de mi adoración. Ven, disfruta de mi adoración.
Enciende un fuego en mi corazón que no pueda apagar, que pierda el control. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Enciende un fuego en mi corazón que no pueda apagar, que pierda el control. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Yo quiero más. Queremos más en este tiempo. Queremos un fuego, Señor, que consume. Señor, sabemos que en este tiempo la iglesia no está cerrada. Sí, el edificio está cerrado, pero la iglesia somos nosotros. Somos los hijos y hijas de Dios. Y ahorita estamos adorando. La iglesia no está separada, no está cerrada. Deberemos ser una iglesia fuerte en este momento, con un fuego que queme, que arde por ti, Señor. Oh, mi Rey. Aunque me duela, sabiendo que harás algo nuevo en mí, que me consuma, aunque me duela, sabiendo que harás algo nuevo en mí, que me consuma, aunque me duela, sabiendo que harás algo nuevo en mí. Aviva un fuego en mí. Mi único anhelo es adorarte a ti. Aviva un fuego en mí. Declaramos: mi único anhelo es adorarte a ti. No hay lugar donde quiero estar. No hay lugar donde quiero estar. No hay lugar donde que aquí en tu amor. Hoy cantamos. No hay lugar donde quiero estar. No hay lugar donde quiero estar. No hay lugar donde quiero estar que aquí en tu amor, aquí en tu amor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas que están siendo parte, amén, de esta bendición de la palabra del Señor. Y con esta introducción que hemos visto en este video que vimos, donde está ese rollo con los sellos, donde se van a abrir los sellos. También los jinetes, ¿verdad? Los 4 jinetes del Apocalipsis y esa bestia, ¿verdad? Con 10 cuernos, donde estaremos predicando posteriormente. Y ahora nos toca predicar otro tema apocalíptico, gloria al Señor, un tema donde vamos nosotros a estar entreverando, por así decirlo, principios y conceptos bíblicos que nos ayudarán a ser mejores cristianos en este tiempo. Voy a hablar de este grupo
que va a estar en la gran tribulación, pero van a estar con una misión muy especial. Y este acontecimiento, ¿verdad?, de los 144,000, este grupo, está entreverado en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Es de la palabra hebrea, de la raíz de la palabra hebrea apocalipsis, que también significa correr el velo, es decir, destapar el velo, ver lo que hay detrás de un misterio. Y eso es lo que significa la palabra apocalipsis. Y estos 144,000, como lo revela, valga la redundancia, es el libro de la revelación, y nos revela a través de esta palabra que este grupo son un grupo de jóvenes, unos jóvenes judíos mesiánicos, es decir, aquellos judíos que creyeron, ¿verdad? Creyeron en nuestro Señor Jesucristo, en Yeshua, en Jesús, y creyeron que Él era el Mesías. ¿Qué significa Mesías? Bueno, Mesías significa ungido, es decir, que viene de la raíz de la palabra untar, es decir, los judíos creyeron que el Señor Jesús era el Mesías enviado por Dios. Estos 144,000 creyeron en Jesús como el Mesías, el ungido, aquel que había Dios ungido por su Santo Espíritu para predicar la palabra del Señor en todo el mundo. Y estos 144,000 tenían un trabajo muy, muy, muy importante. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Como yo dije la semana pasada, que iba a estar compartiendo acerca de eventos apocalípticos, como la palabra significa correr el velo, cosas misteriosas, cosas que hay detrás del velo que nosotros vamos a estar compartiendo, pero detrás de esas cosas o de esas revelaciones hay principios bíblicos que nosotros lo podemos adherir a nuestras vidas y para vivir como cristianos mejores, para ser mejores padres, mejores hijos, ¿verdad? Mejores ciudadanos, ¿verdad? De tu ciudad, de tu comunidad. Y esto es el propósito de esta palabra, que nosotros entendamos cosas misteriosas, ¿verdad? La palabra del Señor dice en Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, es por medio de la palabra del Señor y la oración que nosotros, encontramos revelación en esos misterios que la palabra del Señor aquí establece, en este caso, Apocalipsis. Vamos a empezar esta palabra, este mensaje, si abrimos la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, y dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos. Padre que estás en gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, creyendo que tú estás aquí, Señor. Creyendo que tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad, Señor. Creyendo, Padre Santo, que un día nos llevarás a tu presencia por una eternidad, Padre. Señor, gracias por ese hermoso privilegio, Padre. Señor, yo te pido por la iglesia de Patria Celestial, Señor, en la cual en este tiempo, Señor, Él está perseverando, y te doy gracias por ellos, Padre. Porque están perseverando en la escritura de tu palabra, Señor, en la oración, en la lectura de tu escritura, en la oración, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo les siga fortaleciendo con poder, Señor, manifestándose tu Espíritu Santo en cada uno de ellos. Por todos aquellos que nos escuchan de diferentes países, Padre, a nuestras familias, Padre, nuestros amigos que escuchan, Señor, yo envío una palabra de bendición, Señor. Bendigo sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, y sobre toda cosa en este tiempo, Señor, que tu nombre precioso sea glorificado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y su iglesia dice, amén. Empezamos aquí, mis hermanos, con esta escritura de Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas
en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué tremendo, mi hermano, que el libro de Apocalipsis empieza en el 3er versículo, después de hacer un saludo y decir que esto lo reveló Jesús. Nos insta, nos motiva a nosotros, por las bienaventuranzas de Dios, a que aprendamos estas profecías y las guardemos en nuestro corazón, porque el tiempo del Señor está cerca. ¿Cuántos saben que el tiempo de Dios está cerca? Bienaventurados los que leemos, bienaventurados los que escuchamos. ¿Y cuántos han escuchado, no sé, de personas que dicen, pero eso decían mi abuelo, eso decía mi abuela, o mi bisabuelo decía que el Señor está cerca? Y hemos escuchado de muchos predicadores en este siglo y el siglo pasado. Y yo siempre tengo una respuesta para eso. Y es una reflexión, espero que te ayude. ¿Cuánto tiempo puede vivir un ser humano? ¿100 años? ¿80? ¿120? Pero si nos podemos a pensar, y la misma Biblia lo dice, que la vida es corta. Cuando la persona muere, se termina el factor tiempo. Es decir, cuando la persona se queda sin aliento, su cuerpo va al polvo, que del polvo fue formado. Y allí en el polvo ya no hay tiempo para él, el tiempo se detiene. Es decir, el tiempo que él vivió en esta vida fueron 80, 70, lo que hayan sido, pero ciertamente pasan muy rápido. Por eso es que el Señor siempre está cerca a su venida. Pongamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo ahorita 57 años y vivo, digamos, 25 más, ¿verdad? 82 años. Ya a los 82 años, si yo muero, ya va a estar mi tiempo detenido. Ahí se va a detener el tiempo, no más tiempo para mí. Pero en este tiempo que yo estoy viviendo, siempre voy a decir que la venida del Señor está cerca. Y cuando yo muera, ya el tiempo se va a acabar para mí. Otros van a seguir predicando y van a seguir, pero si el pastor Antonio dijo que estaba cerca y no vino cuando él estaba vivo, pero el que va a decir eso también va a morir y se va a acabar el factor tiempo para él. Por eso, la venida del Señor está cerca, porque una vida dura muy poco. Entonces, amados hermanos, el Señor viene pronto, aunque también vemos las señales. Vemos lo que está pasando alrededor del mundo, vemos esta pandemia, vemos los alborotos que ocasiona esta pandemia, vemos la escasez que está ocasionando, vemos la bancarrota en las finanzas de este país, y no solamente de este país, porque sí va para allá, y otros países. Pero sabemos que los hijos de Dios tenemos que estar en paz y en reposo para poder nosotros asimismo perseverar en lo que Dios nos ha mandado hacer. El que no termine hoy con el mal, el Señor no quiere decir que no lo va a hacer. Es decir, muchas personas pueden decir, pero ¿por qué no termina Dios con el mal y con el diablo de una vez por todas? No, si eso sería, pues no estarías tú ahí donde estás, ni estaría aquí yo donde estoy. ¿Por qué? Porque todos tenemos maldad. Dice la Biblia, en pecado me concibió mi madre. Todos somos pecadores. Pero si vemos la maldad que hay en el mundo, eso nos ayuda a nosotros a crecer. Porque, mi hermano, como dice la Escritura en Romanos 8:28, que todo ayuda para bien para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Todo ayuda para bien. No dice nomás las cosas buenas, o no dice nomás las cosas malas, sino que las cosas buenas, las cosas malas, los altibajos de la vida ayudan para bien para los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, esta situación que está pasando el mundo debe de ayudar para bien a tu vida. Es decir, hay un crecimiento, confías en Dios, tu fe crece, le dedicas más tiempo a la oración, a la lectura de su palabra. Todo ayuda para bien. Y esto, como dije anteriormente y digo ahora, esto también pasará. Y como les dije al principio, en esta ocasión voy a estar compartiendo de este grupo de jóvenes judíos mesiánicos, es decir, judíos que creyeron en el Mesías, porque ¿sabes tú que la mayoría de judíos no creen en que Cristo fue el Hijo de Dios, fue el enviado de Dios, fue el ungido de Dios, fue el Mesías de Dios, es el Salvador del mundo? No lo creen. Ellos creen que fue un buen profeta y un buen maestro, pero
qué ironía que crean eso si fue un buen maestro y él enseñó que él era el Hijo de Dios. Si él enseñó cuando le decía, Felipe le dijo a Jesús, Señor, ¿por qué no nos muestras el Padre? El Señor le dijo y le contesta a Felipe, ¿tanto tiempo has andado conmigo, Felipe, y aún no me conoces? Le quiso decir Jesús que el Padre estaba en él y él en el Padre, porque uno son, uno con el Padre y uno con el Hijo. Este acontecimiento, como decía mi hermano, está inscrito en la Biblia, escrito en la Biblia, entre el sexto y el séptimo sello. Los 144,000 están entreverados, como dije, está este acontecimiento, pero no quiere decir que tengan un orden cronológico en la palabra del Señor. Y hay otros eventos que sí están escritos en orden cronológico, más algunos, ¿verdad?, no están en orden cronológico, como es este caso de los 144,000, que están entre el sexto sello y el séptimo sello, donde entra la primer trompeta que es tocada por el ángel. ¿Por qué no me acompaña ahí? Bueno, hay otro acontecimiento como los de los dos testigos que están entreverados, que no necesariamente van a ocurrir conforme está escrito cronológicamente. Otro, la gran multitud. Y hay muchos eventos otros que van a acontecer en un tiempo definido, pero no quiere decir que después de la trompeta van a estar los 144,000, sino que ellos van a estar desde el principio de la gran tribulación, todavía para predicar el evangelio de Cristo Jesús a toda criatura que lo quiera recibir aún en ese tiempo difícil. Y vamos a empezar, hermanos, leyendo Apocalipsis, donde está aquí, narra, ¿verdad?, este hermoso episodio de la Biblia de los 144,000. ¿Y por qué no abrimos la Biblia en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 8, que dice así? Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, de la tribu de Simeón, de la tribu de Manasés, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, Salomón, José y Benjamín, 12,000 sellados que fueron sellados por Dios. Amén. Y si nos damos cuenta en estas 12 tribus, porque son 12,000 por 12, que el resultado son 144,000, pero si nos fijamos aquí faltan 2 tribus de las tribus de Israel, es decir, de los hijos de Jacob, que es Israel. ¿Se acuerdan cuando Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel y tuvo él hijos? Y menciona aquí a 2, ¿verdad? A 2 tribus que no las tiene como hijos, pero que no menciona 2 hijos, que los tiene como hijos, y estos son la tribu de Dan y la tribu de Efraín. Porque acuérdense cuando José estaba viviendo en Egipto, hubo una gran hambre, e Israel estaba en Canaán con sus hijos, y allá ellos sufrieron hambre, pero
Dios usó a José para que en Egipto, para que no murieran de hambre. ¿Se acuerdan que él tuvo revelaciones de Dios de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Entonces él tuvo la revelación que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y se preparó para ese tiempo. Y llega ahí Jacob con sus hijos, el padre de José, y ellos lo conocen ya, pues tiene hijos, ¿verdad? Tiene 2 hijos, uno es Efraín y otro es Manasés. Y cuando Jacob iba a bendecir las vidas de sus nietos, iba a poner las manos sobre la cabeza de Efraín y la movió hacia las manos, hacia la cabeza de Manasés, bendiciendo a el hijo primogénito de José. En este caso es Manasés. Y por eso lo incluyó aquí en las 12 tribus, es decir, entre los 144,000. Y Dan, ¿por qué no lo incluyó? Porque Dan estaba considerado un pueblo que se alejó de Dios, una tribu, que se alejó de Dios, que empezó a idolatrar a ídolos, y por eso perdió esa bendición. Es por eso que no aparece Dan y Efraín aquí en las 12 tribus. Sellados por Dios. Vamos a ver aquí una escritura, Apocalipsis 7, dice, lo voy a leer, dice, diciendo no hagáis daño. Vamos a leer el 3. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, diciendo no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Compartí la semana pasada también de que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y vamos ahí a la escritura, y la quiero que otra vez vayamos a ella. Efesios capítulo 1, versículo 13, y dice así la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y así como los 144,000, también nosotros como su iglesia, aquellos que hemos creído y que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como el único suficiente Salvador de nuestra vida, hemos sido sellados por su Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto de ser sellados por su Espíritu Santo? Bueno, el ser sellados implica propiedad y protección, es decir, somos propiedad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Somos propiedad de Dios y tenemos la protección de Dios. Es mi propósito en este día, con esta palabra de los 144,000, entreverar principios y conceptos el cual te puedan infundir aliento. Es una palabra de aliento para ti, mi hermano, mi hermana que me escuchas, en que tú eres propiedad de Dios, en que todo estará bien, en que eres protegido por Dios, que ninguna peste y ninguna plaga tocará tu morada, tu hogar, tu familia. Y si lo hiciere, mi hermano, mi hermana, Dios se va a glorificar en ello. ¿Cuántos creen esta palabra? Patria Celestial, yo los motivo a seguir orando por sus vidas y por la vida de sus hermanos. Familia que me ve, que me escucha, yo les insto, les motivo a seguir intercediendo por las necesidades de toda nuestra familia, de todos nuestros conocidos, del mundo entero, ¿por qué no decirlo? Interceder los unos por los otros. Y esta palabra trae algunos principios que nos van a ayudar. Son cualidades que tenían estos jóvenes judíos mesiánicos. Estos jóvenes que van a estar en la gran tribulación, pero no van a perecer, sino Dios los va a guardar de la ira. Antes de que se suelten después de la segunda mitad, ¿verdad?, de la gran tribulación, se soltarán la ira de Dios, pero ellos van a alcanzar misericordia y no estarán pasando la ira de Dios.
en ese evento catastrófico que va a pasar sobre todo el planeta. ¿Cuántos sabemos que somos propiedad de Dios? Vemos aquí que hemos sido sellados por su Espíritu Santo en Apocalipsis, donde estaba leyendo, Apocalipsis 7, y voy para allá, Apocalipsis 7, 1 al 8. No necesitas leerlo, pero yo quisiera decirte que estas tribus, de las tribus de Jacob o de Israel, como te dije, van a estar siendo parte en la gran tribulación, que son 144,000, 12,000 por cada tribu. Y vemos algunos principios más allí mismo en Apocalipsis 14, Apocalipsis 14 del 1 al 3, y dice así, y lo leemos. Después miré, y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Qué hermoso, mi hermano, que estos 144,000 cantaban un cántico especial y estaban ya siendo visto por Juan en la revelación, ¿verdad? Y vemos aquí el capítulo 14, leímos primero el 7, ahora se entremezcla, ¿verdad? Entre el 7 y el 14, el 13, que es el 14 ahora el mismo acontecimiento de los 144,000, y encontramos otro principio, ¿verdad?, de la Escritura, que dice que ellos cantaban un cántico nuevo. Los 144,000 cantaban ese cántico nuevo porque conocían a su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Conocían a su Señor. Y si seguimos leyendo, mi hermano, ahí dice en el versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Qué hermoso, mi hermano, privilegio de estos jóvenes mesiánicos, porque van a ser jóvenes, y ahorita vamos a estar viendo por qué. Son jóvenes que dedicaron su vida al Evangelio, dedicaron su vida al Señor y no se contaminaron con cosas del mundo. Vamos a ver otro versículo paralelo en el Evangelio de Juan. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Juan capítulo 10, versículo 2 al 5 dice así: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. La pregunta es, hermano, en esta ocasión, y vemos este acontecimiento de los 144,000, donde estaban elevando un cántico al Creador, donde ellos solamente podían aprender. ¿Y por qué podían aprender? Porque conocían a su Señor, y el Señor conocía a sus ovejas. El Señor conoce a sus ovejas. La pregunta es, ¿qué voces estás oyendo tú? ¿Qué voces están moldeando tus pensamientos? ¿Qué voces están moldeando tus palabras? ¿Qué voces están moldeando tus actos? ¿Qué voces moldean tu proceder en la vida? ¿Qué voces están influenciando tu propia vida? ¿El psicólogo? ¿El horóscopo? ¿El filósofo? ¿Las películas de Hollywood? ¿Qué es lo que está influenciando tu vida? En estos jóvenes, lo que influenciaba su vida era la presencia de Dios. La voz de su pastor les influenciaba a seguir adelante, porque Él es nuestro pastor. Él es el buen pastor. Él es el que nos conduce a pastos verdes y a aguas de reposo, según el Salmo 23.
Él es nuestro pastor que nos pastorea a pan de vida. Él es el pastor que nos pastorea a un alimento fresco que nos nutre, que es la palabra del Señor. Él es aquel que nos lleva a la luz. Él es el que llevó a los 144,000 porque los encontró puros delante de Dios. Y son un grupo muy, muy especial. ¿Qué voz está moldeando tus pensamientos, mi amado hermano? ¿Por qué no vamos a Proverbios 23, 7a? Proverbios 23, 7a, es decir, la primera parte del versículo 7 de Proverbios 23, y dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tú eres lo que piensas. Tú no eres lo que piensas que eres. Escúcheme bien, parece un acertijo. Tú eres lo que piensas. Tú no eres lo que piensas que eres. Es decir, si tú te la llevas pensando siempre en trabajo, en dinero, en el afán, es que eres afanado, afanoso. Pero si tú dices, no, yo soy una persona muy espiritual, pero te la llevas pensando en el trabajo, te la llevas pensando en el contrato aquel, te la llevas pensando en esto, en aquello, en realidad lo que eres es lo que piensas según la Biblia. Por eso, ¿qué voces están influenciando tus pensamientos? ¿La voz del Espíritu Santo? ¿La voz del Señor? ¿La voz de la palabra, la Escritura? Si tú te llevas meditando todo el tiempo en la Escritura, es que eres un hombre espiritual y no carnal. Si tú te llevas meditando en el día cómo poder ayudar al prójimo, cómo poder ayudar a tu hermano, cómo poder crecer espiritualmente, es que eres un hijo de Dios. Pero si tú te llevas pensando todo el día, ¿y cómo le voy a hacer para esto, para pagar los biles y tronándote los dedos? ¿O cómo le voy a hacer para transar acá, o para agarrar esto, o para hacer aquello? Es que eres un hombre o una mujer carnal. Entonces, nosotros aprendemos de los 144,000. El propósito de esta prédica, de este sermón, de este mensaje es sacar, sustraer todo lo que podemos nosotros adquirir de estas personas para el bien nuestro y el crecimiento nuestro en nuestra propia vida. Es decir, todo lo bueno de los 144,000 lo podemos hacer para ser mejores cristianos. Y seguimos leyendo, mi hermano, ahí en Apocalipsis, que es 14. Vamos a Apocalipsis 14, otros hermosos principios de estos 144,000 que van a estar ahí como evangelistas. Del versículo 4 en adelante, y dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hasta ahí le vamos a dejar versículo 4 solamente. Vemos unos atributos tremendos en estos 144,000 jóvenes judíos mesiánicos, que es que se mantuvieron vírgenes, hermano. Se puede mantener un joven y una jovencita virgen para llegar al matrimonio como un regalo para ambos. La mujer, su cuerpo, va a ser un regalo para su esposo. El hombre, su cuerpo, va a ser un regalo para su esposa. Qué bendita bendición, hermano, valga la redundancia, de poder un jovencito llegar virgen al matrimonio. Y no quiere decir que las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer sean pecado cuando están casados, pero cuando están solteros es fornicación. El hombre cuando cae en fornicación peca delante de Dios. Por eso es que, ¿qué voces estás oyendo para que tu mente se mantenga enfocada en el Señor, joven que me escuchas? ¿Sabes? Yo siempre comparto esto con mis hermanos en la iglesia y digo, ¿qué hubiera dado yo para haber llegado a los caminos del Señor joven, virgen al Señor?
Pero ahora que tú estás ahí en la iglesia, jovencito, yo te motivo a que te mantengas virgen hasta el matrimonio. Sí se puede. Lo que tienes que hacer es llenar tus pensamientos de cosas espirituales. Porque lo que tal piensas, tal eres. Si te la llevas viendo películas de acción y todo eso, ya cualquier película que vemos en la televisión ya meten cosas obscenas para los jóvenes que los empujan a cometer fornicación. Ya vemos muchas cosas en la televisión en la cual no pueden llegar vírgenes al matrimonio, pero si tú te alimentas de la palabra, jovencito, jovencita que me escuchas, puedes llegar virgen al matrimonio, que es de gran bendición. Estos jóvenes, 144,000, se mantuvieron vírgenes en su vida hasta que llegaron a ese cumplimiento de lo que Dios les había prometido, siendo de bendición en la gran tribulación. Se puede llegar virgen al matrimonio. Y vemos otra escritura en Apocalipsis 14, otro concepto y principio y valor bíblico que se puede adquirir de parte de ellos, aprender de ellos. Dice en el versículo 5 de Apocalipsis 14 así: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Estos jóvenes se mantuvieron sin mancha y no eran jóvenes mentirosos. No eran jóvenes que andaban diciendo una cosa un día y al otro día decían otra cosa. Eran jóvenes íntegros delante de Dios. Y sabes, aunque no seas tan joven, aunque no estés soltero, ya estás casado y que tengas tu esposa, tengas tus hijos, aprendemos de estos jóvenes que también se puede vivir una vida íntegra, que ellos vivieron sin mentira, que ellos vivieron una vida transparente, como cartas abiertas, como decía Pablo. Cartas abiertas, es decir, que su vida no había nada escondido, sino que ellos vivían una vida recta delante de Dios, y por eso aprendemos por esta palabra. Y yo aprendo por medio de esta palabra el vivir una vida íntegra delante de Dios. Esto aprendemos de los 144,000, que es una virtud, un privilegio que ellos tuvieron de predicar la palabra del Señor en esa gran tribulación. Y que estaban delante del trono y cantando un cántico que solamente ellos podían aprender. Qué bendición tan grande, mi hermano, tuvieron estos 144,000. ¿Con quién te juntas? ¿Qué voces oyes? Esa es la pregunta. ¿Qué voces están influenciando tu vida? Tal vez las amistades influencian tu vida a la mentira, a ser un hombre deshonesto, una mujer deshonesta. Vamos a la palabra del Señor que nos dice de todo esto en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. Gloria al Señor. Dice así: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Dime con quién andas, dice el mundo, y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son las personas que te influencian en tu vida? Es muy importante con quién te juntas, con quién te relacionas, es decir, que no tengas amistades tóxicas en tu vida para poder mantenerte íntegro delante de Dios. Principios que aprendemos de los 144,000 evangelistas en la gran tribulación, esos judíos mesiánicos que no se contaminaron con mujer, que fueron vírgenes toda su vida, pero también que no fueron mentirosos. Que fueron encontrados delante del trono de Dios sin arruga y sin mancha. Porque Dios viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. ¿Cuántos dicen amén? Y es necesario, cuando escuchemos esta prédica, mi hermano, mi hermana, motivarte. Es necesario que te motives a vivir esa vida sin arruga y sin mancha para una vez, un día, estar delante de la presencia de Dios como estos 144,000 que cantaban y tocaban las arpas delante de Dios, un canto que solamente ellos aprendían porque sabían escuchar la voz de Dios. ¿Qué voz estás escuchando?
Yo sé que eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y sabes cuando la voz de Dios te habla a tu vida. Hoy escucha la voz detrás de la voz. Hoy escucha la voz detrás de esta voz. Para que tu alma, para que tu espíritu reciba, tienes que saber escuchar la voz de Dios a través del mensaje de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos otra vez a otro ejemplo bíblico. A Proverbios capítulo 12, 26, y dice así la escritura: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Es decir, que tú puedes, como un hombre justo, o sea, no justo que seas bueno, sino justificado por Dios, puedes servir de guía a los demás. Pero si tú te juntas con impíos, ese te va a llevar a tu vida a errar en tu vida, a tomar decisiones erradas, a tomar decisiones en la cual no pueden ser ni aún parecerse a las decisiones que tomaron estos 144,000. ¿Tú te imaginas? Esos 144,000 estaban rodeados de judíos que no creían en el Mesías. En este tiempo los judíos, la mayoría, no cree que Jesús, como decía al principio, es el Mesías, es el ungido, es el Salvador del mundo. Y esos jóvenes se rodearon de estas personas, pero oían la voz de Dios. Entendieron que Cristo era el Mesías, el Salvador del mundo. A pesar de estar rodeado por gente impía, ellos siguieron adelante, pero no se mezclaban mucho con ellos para poder así servirle a su Señor. ¿Qué voces están influenciando tu vida, amado hermano, amada hermana? Romanos, un versículo muy conocido, Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, dice la palabra del Señor, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta de parte de Dios. ¿Por qué Dios escribe esta palabra? Hablando de los 144,000 que no se fueron al mundo, que no se entremezclaron con ideas raras, extrañas. Quiere decir que nosotros no debemos conformar, quiere decir que no tomar la forma del mundo. No conforméis, no nos hagamos a la forma del mundo, sino nos hagamos a la forma de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Renovando nuestro pensamiento. Al principio dije que lo que tú piensas, tal eres. Es en el pensamiento donde empieza todo. Es el campo del enemigo, donde el enemigo empieza a querer atacar el pensamiento, porque recordemos que el enemigo tiene el poder para enviar bolos, por eso se llama diablo. Día quiere decir envía bolos, envía bolos de fuego a nuestro pensamiento para que desviarnos del propósito de Dios en nuestra vida. No os conforméis a este mundo, sino renovaos en vuestro entendimiento, para que podamos comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Llegar a su presencia. ¿Cómo lo vamos a comprobar? No conformándonos a este siglo. No envolviéndonos en cosas del mundo, porque ¿qué relación tiene la luz con la oscuridad? No quiero decir que no tengas relación con tu vecino, que tengas relación con tus amigos. Puedes tenerlo, pero tú ser la luz, que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Eso es el evangelio de Cristo Jesús. Jesús comía con los pecadores, con los republicanos, con las prostitutas, comía con gente pecadora, pero no se conformaba, es decir, no tomaba su forma, sino que Él les predicaba el evangelio de Cristo, el evangelio de su Padre, es su evangelio, gloria al Señor. No os conforméis, mi hermano, a este siglo, en el cual hay disolución y no hay ninguna bendición. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Cuántos estamos recibiendo la palabra del Señor, amado hermano? Bendito sea el Señor. Santiago 4, versículo 4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Oh, mi hermano, esa sí es palabra dura. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué voces estás escuchando? Aprendemos de los 144,000 ese hermoso privilegio que, a pesar de que su tradición, ¿verdad? Tradición judía, les decía que no era el Mesías todo su alrededor, pero ellos supieron escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la predicación, como hoy lo estoy haciendo. Escucha la voz del Espíritu Santo a través de esta predicación, que no os conforméis a este mundo. El mundo ahorita está pies arriba, patas arriba, mi hermano. Está ahorita el mundo desesperado, en pánico. Si tú ves las noticias, los presidentes, gobernadores, políticos, los de la Cámara, diputados, todo el mundo está vuelto loco, mi hermano. No os conforméis a eso. No tomes esa forma, sino renueva tu pensamiento. Esto que está pasando va a obrar para bien. Todo va a estar bien, amado hermano. Todo va a estar bien. Solamente tienes que conformar tu mente a la mente de Cristo. No tienes ninguna cosa que estar tú conformándote a las cosas del mundo, sino más bien confórmate o toma la forma de las cosas de Dios, las cosas del reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todas las añadiduras Dios te las va a dar. Ese trabajo lo vas a volver a tener. Esa bendición que tal vez piensas que ya se te fue, la vas a volver a tener. No todo está perdido. Amén. Esta palabra es para darte aliento y aprender de estos 144,000. Joven que me escuchas, hombre adulto, mujer adulta, mujer joven que me escuchas. Estos principios que tenían estos jóvenes te van a ayudar a ser mejor en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Y seguimos, mi hermano, leyendo. Vamos ahí a Primera de Juan, ahí el Evangelio de Juan. Me refiero no al Evangelio, sino a la primera carta de Juan, que está antes de Judas. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y dice la palabra del Señor así: ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué hermosa palabra aquí que el apóstol Juan escribe. Amén. Esta carta. Primera escribe 3 cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. En esta carta primera que escribe él, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, nos dice que nosotros podemos... ¿Por qué crees que muchas personas tú hablas de Dios y no te escuchan? No quieren saber nada de Dios. Ellos lo que quieren es la pachanga, lo que quieren es el cotorreo, lo que quieren es la diversión. Y empiezas a hablarle tú de la palabra del Señor y no quieren saber nada de la palabra del Señor. Ellos no quieren saber nada de lo que contiene este libro de la Escritura. Este libro que fue ungido por el Espíritu Santo, ciertamente escrito por hombres, pero ungidos, es decir, capacitados de lo alto para escribir su santa palabra, su santa escritura. Tú les empiezas a hablar de la escritura y dices: ¡ay, religioso, fanático! ¡Ay, aleluya! ¡Oh, ya te lavaron el coco! ¡Oh, ya esto! ¡Oh, ya lo otro! Y empiezan a decir cosas porque no entienden. Como aquí, la escritura dice en 1 Juan 4, 5 y 6, y leemos: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos se entienden muy bien allá afuera y tú quieres hablar con ellos y no te entienden. O hacen que no te entienden o no quieren entenderte. Y dice versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso es que me estás oyendo hablar aquí tú a mí. Porque tú eres de Dios. Y tú me oyes a mí. Me estás escuchando. Porque yo soy de Dios. Y porque tú eres de Dios.
Pero cualquiera que prende el YouTube o ve en el Facebook esto y no es de Dios, me dice, este loco está hablando puras tonterías. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Pero nosotros que somos de Dios, nos escuchamos los unos a los otros. Nos alentamos en este tiempo. Por eso, cuando empecé yo el mensaje, leí ahí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee las profecías de este libro y el que las oye también. Somos bienaventurados, hermano, hermana que me escuchas. No somos del mundo, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Somos de Dios, somos de nuestro Señor. Y estamos sellados con el Espíritu Santo, que representa propiedad de Dios y representa protección de Dios. Esté confiado, esté confiada, hermana, que está protegido por Dios nuestro Señor. No somos del mundo, bendito sea el Señor. Somos de Dios, somos de nuestro Dios. Estos jóvenes sabían en su espíritu, porque Dios los selló, sabían que eran de Dios y que no eran del mundo. Sabían ellos que no pertenecían a las cosas del mundo, como tú ahora sabes, porque sabes que no eres del mundo. Tú sabes porque sabes que eres de Dios. ¿Cuántos me dicen amén ahí donde están? Somos de Dios, mi hermano, y no somos del mundo. Vamos a Apocalipsis una vez más. Vamos a estar leyendo Apocalipsis 14:4, que ya lo leímos. Dice, no se contaminaron con mujeres, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Por qué primicias? ¿Qué quiere decir primicias? Quiere decir que fueron lo primero. O sea, las primicias es algo muy preciado por Dios. Algo muy importante para Dios. Tú también eres las primicias de Dios, porque eres algo importante para Dios. Cristo te ama y eres muy importante para Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Cristo nos ama. Y vamos a otra escritura, a Hebreos, a la carta a los Hebreos. Algunos dicen que es de Pablo, otros dicen que otro autor, pero lo cierto es que Hebreos, el autor de Hebreos, es el Espíritu Santo. Hebreos 13, versículo 4 dice así: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hablando de la fornicación, de la ser virgen, ahorita es muy criticado que un joven de 18, 20 años o más sea virgen. ¿Cómo que eres virgen? ¿Todavía? ¿No has conocido mujer? O una señorita en la high school, 13, 14, 15 años, 16 años, ya ellas quieren probar eso. Ya quieren tener relaciones íntimas con un varón. Y si no lo hacen, son criticadas por sus amigas o los varoncitos por sus amigos. Pero aquí la Escritura habla de que cuando nosotros nos casemos, los que estamos en Cristo, que guardemos el lecho sin mancilla. Imagínate llegar y habla de que la relación entre un hombre y una mujer es de Dios. Es un acto mandado por Dios. Es un acto que Dios permite en el matrimonio. Fuera del matrimonio ya es fornicación. Y aquí dice la Escritura que a los fornicarios Dios los va a juzgar. Y a los adúlteros, es decir, aquel que tiene relaciones extramatrimoniales fuera del matrimonio, o que tiene a su esposa, pero aparte tiene por ahí un amante, otra mujer, eso es adulterio y también eso lo juzga Dios. No os conforméis a este mundo. Los 144,000 no se conformaban a esas cosas, sino que buscaban de Dios, porque sabían que no eran del mundo, sino eran de Dios. Aprendamos, solteros y casados, solteras y casadas, aprendamos que a los adúlteros y a los fornicarios lo va a juzgar el Señor. Palabra de Dios, amados hermanos.
Vamos a Colosenses. Antes de Tesalonicenses está Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 7, y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas con las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Tal vez antes de ser cristiano, de recibir al Señor en tu corazón, tal vez hiciste cosas malas, como es mi caso. Yo tuve una vida muy oscura, llena de pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, Dios, por medio de esta escritura aquí en Colosenses capítulo 3, versículos 5 a 6, dice que hagamos morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. No solamente el tener una estatua es idolatría, también Dios llama idolatría a todas estas cosas. La avaricia, de que todo yo y todo para mí, primero yo, después yo y siempre yo. Avaro, una persona avara, una persona que no comparte con los demás lo que por gracia ha recibido por Dios. Tu dinero, tus bendiciones, tienes que compartir con aquellas personas que tienen necesidad. Esa es idolatría. Eso son para las cosas, para la gente del mundo. Tú no eres del mundo, eres de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Dios nos motiva en esta hora, mi hermano, a que no tengamos pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Qué deseos tú tienes en tu vida? ¿Son deseos espirituales o deseos carnales? La Biblia te insta en este momento a que tus deseos estén alineados a lo que es la palabra del Señor. Mira, a través de la historia, muchos que han sido llamados, inclusive pastores, apóstoles, profetas, han tenido pasiones desordenadas, impuras, y han perdido todo su ministerio. Han perdido familias, han perdido bienes. ¿Por qué? Porque han tenido deseos desordenados, pasiones desordenadas. Y es por eso que la ira de Dios cae sobre esas personas. Aquí la Biblia no lo digo yo, dice la Biblia en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros también anduvimos, pero ahora ya no andamos en eso. Antes anduvimos porque éramos hijos del maligno, dice la Biblia. Ahora no somos. Hay esta canción que dice: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no seas más esclavo del temor ni del pecado. Ahora eres un hijo de Dios. Ya no eres un esclavo del temor. Ya no eres un esclavo del mundo. Ahora eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aprendamos de los 144,000 de estos jovencitos que tuvieron ese hermoso privilegio de vivir una vida en santidad. También hay otro mensaje entreverado ahí en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículos 6 al 13, si me acompaña para allá, mi amado hermano. 6 al 13 dice así la palabra del Señor: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y al tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano,
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los que aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos le siguen. Bendito sea el Señor. Hay un precio que pagar, amor hermano, para llegar a la presencia de Dios, y donde no hay un descanso de nuestros trabajos que hacíamos aquí en la tierra. Como he dicho antes, allá no vas a pagar bien, mi hermano. Te esperan una gran mansión en el cielo. ¿Cuánto dicen amén? Dice el Evangelio, mi hermano, de Juan, capítulo 15, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en mí, dice el Señor Jesús, creer en el Padre, también creer en mí. A donde yo voy, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, dice el Señor. Si así no hubiese sido, yo os lo hubiera dicho, dice el Señor. El Señor estaba confirmando esta verdad ahí. Si Él, mira hermano, poniéndose a pensar todo lo que es el cristianismo, lo que es el evangélico, el mundo evangélico, todos los que creemos en Jesús, si creemos que Cristo resucitó, es porque resucitó. Si, dice la Biblia, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería todo, mi hermano, el evangelio en el cual creemos. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Y por eso es que es verídico todo lo que estoy ahorita diciendo y compartiéndote, como esta palabra aquí en Apocalipsis, donde dice que nosotros debemos de guardar nuestras vestiduras. Debemos nosotros de predicar la palabra del Señor, que va a ser predicada a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Temed a Dios, dice la palabra del Señor, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, decían los ángeles del cielo. Y dice que todos aquellos que se marcaron con la marca de la bestia y tenían el nombre de la bestia en su frente o en sus palmas, Dios les dio a beber el cáliz de su ira, y que fueron atormentados con fuego de azufre delante de los santos. Mira, hermano, es un tormento eterno ese de aquellas personas que no quisieron ponerse a cuentas con Dios. Yo siempre lo digo, hermanos. Tal vez lo dije la semana pasada y la pasada: ponte a cuentas con el Señor, y no lo hiciste. Pero ahora, ¿qué tal si el Espíritu te está tocando y lo estoy diciendo? Por eso lo digo. Si allá no te tocó, tal vez ahora lo hace. Y yo nunca me canso de repetir: ponte a cuentas con el Señor ahora que puedes. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en cuanto está preciso. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy puedes hacerlo. Hoy puedes tomar estos principios y conceptos. Joven que me escuchas, no manches tus vestiduras. ¿Sabe? Mira, la palabra no manches existía aquí. No manches. La palabra del Señor: no manches tus vestiduras, joven. No te, perdón la palabra, mi hermano, no te relaciones con esas mujeres fáciles, joven. Mujercita, jovencita, no te relaciones con esos fornicarios, porque un día vas a caer y mancharás tus vestiduras. Y va a ser muchas veces, a veces, mi hermano, mi hermana, cuando un cristiano comete un error, a veces es muy difícil volver a los caminos. ¿Por qué? Porque empieza a bombardear tu mente pensamientos de culpabilidad. Y yo no sirvo para ser cristiano. Y ya la regué. Y ya pequé. Y no puedo volver. Y esto, mejor me alejo. Y se aparta la gente de Dios. Aunque el Espíritu Santo esté tocando tu puerta y te esté diciendo: regresa, mi hijo, regresa, mi hija. No regresas. Muchas veces Dios mismo entenebrece el pensamiento.
porque renegaste de Él. Pero hoy es el tiempo para que tú medites en tus acciones. Si pecaste, arrepiéntete. Dios es bueno. Si no has pecado, si eres virgen, continúa virgen, que es un gran privilegio. Cuando llegues al matrimonio, oh, mi hermano, mi hermana, jovencito, jovencita, va a ser un matrimonio feliz, tu matrimonio. Imagínate llegar puro al matrimonio y que tu cuerpo sea un regalo, como le dije al principio, un regalo para tu esposa, tu mujercita, un regalo para tu esposo. Qué hermoso, mi hermano, poder tener estos principios que tenían estos jóvenes. Y vamos ahora este mensaje en el versículo 14, donde estos ángeles, dicen en el 14, del 6 al 13 que leímos, estos ángeles llevaban un mensaje donde la tierra iba a ser cegada. Iba a ser cegada. Y vamos a Mateo, un versículo paralelo, Mateo 13, 24, al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30, y dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo Jesús, palabras de Jesús: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, le dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Qué enseñanza, mi hermano, que nos trae aquí la palabra del Señor, donde nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido un mensaje de esperanza, de amor en nuestros corazones, y somos considerados para Dios trigo. Pero sabemos, como dice la Escritura, esta parábola, que muchas veces viene el enemigo y siembra cizaña en nuestra vida, o hay personas cizañosas en nuestra vida, pero Él dice que vendrá con sus ángeles, como decía aquí la palabra, que Él va a venir y va a apartar. Vamos a leer la Escritura ahora, paralela a lo que leímos ahora de la cizaña y el trigo en Apocalipsis, otro acontecimiento entreverado, por así decirlo, permítanme decirlo así, entre acontecimientos que no necesariamente van a ser cronológicos, que está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20, y dice así: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz es con aquella que cortan el trigo filosa. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete su hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, el que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto viene a colación, esto trae relación
con la cosecha que Dios va a hacer. Es decir, que el Señor va a venir o por medio de sus ángeles va a apartar la cizaña del trigo. ¿Y qué va a hacer con la cizaña? Lo va a arrojar al fuego y va a estar por una eternidad. Pero el trigo, los que perseveremos hasta el final, amado hermano, Dios nos va a llevar a sus graneros, es decir, a su presencia. Vamos a estar en la presencia de Dios, amados hermanos. Qué hermosa palabra. Ahí Mateo 13, 24 al 30 que hemos leído nos habla de la cizaña. Y si seguimos leyendo ahí mismo ese evangelio precioso de Mateo, Mateo 13, vamos a leerlo, mi hermano, creo que hay tiempo. Mateo 13, dice la palabra del Señor 36, Mateo 13, 36 al 43. Dice, entonces despidió a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Ahora viene la explicación de la palabra que leí, de la parábola que leí, perdón. Versículo 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores, los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremendo, hermano. Están ahí por el evangelio. Jesús estaba diciendo esta parábola, explicando la parábola de la cizaña, lo que iba a pasar a la cizaña y al trigo. Y lo leímos en el Apocalipsis, que los ángeles van a ser soltados con una hoz. ¿Qué es una hoz? Es una navaja metálica en media luna que arranca el trigo y la cizaña, pero primero va a arrancar el trigo, va a sacar el triguito y después va a arrancar la cizaña con la hoz. Va a ser el tiempo de la siega, el tiempo de arrancar, lo que está sembrado está llegando. Dios viene pronto por el trigo y llevarlo a su granero, pero también los ángeles de Dios arrancarán la cizaña, que son los hijos del malo, y va a arrojarlos al fuego, mi hermano, donde se oirá el lloro y el crujir de llanto, el lloro y el crujir de dientes, perdón, por una eternidad. Imagínate tú llorando de tristeza, de rabia, no sé, y crujiendo los dientes de coraje. ¿Por qué no hice caso a ese hermano que me hablaba la palabra del Señor, ese pastor, esa hermana que, ¿por qué no me convertí? ¿Por qué no dejé los ídolos? ¿Por qué seguí esto, haciendo aquello y esto otro? Y van a estar quejándose, imagínate, por una eternidad. Qué feo, mi hermano. Qué feo, mi hermano, poder ser parte de eso y no poder ser parte del trigo del Señor. Pero estamos aquí predicando la palabra, estamos escuchándola de tu parte, porque quieres perseverar. Iglesia de Dios, iglesia de Jesucristo, esta palabra, esto que aprendemos de los 144,000 y estos eventos entreverados como son la siega de los 3 ángeles, vendrán, mi hermano, y van a sacar el trigo de aquí de la tierra. Lo que fue sembrado por el Señor Jesucristo, aquellos que recibieron su palabra, su evangelio, vamos a estar por una eternidad con el Señor. ¿Cuánto pueden decir amén a eso, hermano? Bendito sea el Señor. Ya para cerrar un poco, mi hermano, aquí, Romanos, vamos a Romanos, un versículo hermoso, o unos versículos Romanos, capítulo 1, está para atrás, Romanos 1, versículo 16 al 20 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por su fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, hermano. Unos, porque hemos recibido la palabra de Dios, y aquel que no ha recibido la palabra de Dios, está su conciencia, que está dada por Dios, que les habla de lo bien y de lo mal, que les dice: eso no está bien, eso no está mal, eso está mal, esto haz, esto no hagas. Por eso es que no hay excusa. Y nos ha revelado por medio de su creación. Mira qué planeta nos hizo el Señor: los árboles, las aves del cielo, los animales, todos los animales, el ser humano, las estrellas, todo. Por medio de todo eso nos ha revelado el Señor que Él existe, que Él está en control de todo. Y la conciencia que está en los seres humanos, que nos advierte de lo malo y de lo bueno. También está la conciencia, de modo que no hay excusa. No, que nunca oí esto, el Evangelio. No hay excusa. Sabes muy bien lo que está bien y lo que está mal. Por eso, no me avergüenzo del Evangelio, dice la palabra del Señor, que es poder en Cristo Jesús. Y por eso, mi hermano, mi hermana, estamos perseverando. Sigue perseverando en la palabra del Señor. Y aprendamos de estos 144,000 que van a estar evangelizando aquí en la tierra, donde nosotros no estaremos en el cielo, pero aún no ocurre ese evento del arrebatamiento. Tienes que perseverar hasta el fin. Jovencita, mantente virgen. Jovencito, mantente virgen. Adulto, hombre, varón que me escuchas, sé íntegro delante de Dios. Trata al menos de ser íntegro y hazlo. Espero que esta palabra les haya motivado, que les haya infundido aliento, ímpetu para seguir adelante, amén, en los caminos del Señor, en su palabra. Quisiera hacer una oración, y ahí donde estás, ¿por qué no cierras sus ojos? Y con el sonido de esta hermosa guitarra, amén, entremos a la presencia del Señor y entremos en un momento íntimo con el Señor, orándole, pidiéndole que Él esté en medio nuestro. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, en el nombre poderosísimo de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, levantando manos santas delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, oh Dios mío y Señor mío. Señor, yo te pido por mis hermanos que están ahí escuchando, Padre, esta oración, Padre, intercediendo delante del trono de tu gracia por tu Espíritu Santo, Señor. Que estos atributos, estos principios, estos valores de los 144,000 nos ayuden, Señor, a seguir perseverando en el camino que está dirigido a ti, en el camino de Jesús, Padre. Ayúdanos a escuchar tu voz, Padre, a no escuchar voces extrañas, sino a saber escuchar tu voz, teniendo comunión contigo, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo, yo te pido, Señor, por tu iglesia, Padre, que tú la ayudes en estos tiempos, que envíes tu poder, Señor, que te manifiestes poderosamente, Señor, que perseveremos, Señor, en santidad, creyendo en ti, Señor, dejando atrás todo pecado, dejando cosas, Señor, que son del mundo, que no nos conformemos a este mundo, sino nos conformemos a ti, Señor, que renovemos nuestros pensamientos, Padre, descubriendo cuál es tu voluntad agradable y perfecta, que es estar en tu presencia, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad, Padre. En el nombre poderosísimo de Cristo Jesús. Y su iglesia dice,
Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Y estamos aquí este domingo, servicio dominical. No se pierda esta palabra también, que va a ser de poder y de bendición para su vida. Bendiciones. Hasta luego.